Buenas noches, queridos y queridas lectoras de Hojas en la Acera. Y queridos amigos y amigas del haiku, una vez más con vosotros, Radio Ela. Esta noche planteamos a unos conocidos haijines una cuestión para que reflexionen sobre ella. El haiku es el poema más fácil de escribir, pero más difícil de escribir bien. Como os decía, se lo hemos preguntado a varios haijines para conocer su opinión. Agradezco a Roxana Dávila, Ana Añón, Mayra Rosa Sorís y Juan Carlos Durlén su participación en este programa de la radio de Hojas en la Acera. Comenzamos con Roxana Dávila Peña, mexicana. Coordina en la revista literaria Taller Igitur la sección de haiku. Fundadora de Talleres y Cultura México. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y destacamos su libro de haikus Desde la Raíz, 2016. En él podemos leer haikus tan bellos como este. De rama en rama, vuela y gorjea la alondra, cae un gusano. Hola Enrique y amigos de Radio Ela, soy Roxana Dávila Peña y agradezco mucho la invitación para participar en este programa de reflexión. En esta ocasión, sobre el haiku como el poema más fácil de escribir, pero el más difícil de escribir bien. Ante tu reflexión, dividiré la frase en dos partes. ¿Por qué diríamos que el haiku es el poema más fácil de escribir? ¿Será porque es breve? Coincido en que debería ser fácil, porque en efecto es muy breve y porque en nuestras respectivas culturas y cosmovisiones todos estamos inmersos en un universo lleno de ciclos, de detalles, de sutilezas, de silencios, instantes y sensaciones perceptibles en nuestro andar por la vida cotidiana. Por tanto, la materia de la que está hecha el haiku es accesible para cualquiera que escribe. Sin embargo, pienso que no traicionar la simplicidad y belleza del instante es quizá lo más complicado. Y es aquí donde retomo la segunda parte de la frase a reflexionar, que aunque sea el poema más fácil de escribir, el haiku es el poema más difícil de escribir bien. Vaya que es difícil, cierto. ¿Cómo lograr en el poema el tono admirativo que implica un asombro o la celebración de la maravilla de la experiencia vivida? La composición no es ni natural ni espontánea. El oficio de escribir y corregir un buen haiku es muy complejo. Primero, porque hay que ser un atento observador de lo que sucede aquí y ahora en la naturaleza para captar el instante. Después, porque hay toda una estética implicada en la construcción para lograr sugerir un efecto poético que se entrelaza con una sensibilidad propia y novedosa, íntimamente ligada a la experiencia personal. También es necesario leer mucho a los maestros y poetas del pasado, corregir obsesivamente y conocer el idioma y los soportes estructurales y estéticos que enriquecen el haiku. Hay brevedad, sí, pero hay conexiones de sentido, ambigüedad, equilibrio, insinuaciones y evocaciones en una forma muy condensada. Dadas todas estas reflexiones, considero que escribir bien un haiku implica toda una vocación artística que incluye un caminar en conciencia que no se note en el poema, un escribir como si no se estuviese escribiendo. Nada fácil, ¿verdad? Así que escribir otro tipo de poemas, sin duda, es difícil, igual de complejo que este breve género literario que merece un andar respetuoso y un cuidado de la tradición. Observar cuidadosamente un fenómeno puede llevarse toda una vida de estudio. Escribir un buen haiku también. Por eso creo que se hacen antologías hasta de los mejores haijines. Gracias Enrique y a todo el equipo de Hojas en la Acera y enhorabuena por el nuevo formato multimedia que han creado. Es muy valioso. Saludos cariñosos desde México.
Seguimos con nuestra reflexión. Se la hacemos ahora a una haijin de Valencia, España, Ana Añón. Es licenciada en informática y ha desarrollado distintas facetas artísticas como la danza, el haiku o la narrativa, como su libro Días con R, de Ediciones de la Discreta 2015. De su libro de haikus, escrito a la limón con otra valenciana, Isabel Rodríguez, Entre las zarzas, leemos este hermoso haiku. Arroyo seco, en la lata oxidada bebe un gorrión. Hola Enrique, muchas gracias por invitarme al programa y enhorabuena por tu labor en la revista ELA y ahora por abrir este espacio divulgativo. Sobre la pregunta que me haces, es verdad que se trata de un poema aparentemente sencillo, solo 17 sílabas aproximadamente y que no tiene título, ni rima, ni una intencionalidad detrás y tampoco recursos literarios. Solo captamos lo esencial. Es tan sencillo que los niños y niñas son los mejores haijines, según dicen, y incluso lo dijo Baso, que para escribir un haiku busquemos a un niño de 1 metro de alto, ¿no? También Vicente Aya, en el libro La inocencia del haiku, lo define como una impresión fácil de comunicar, con palabras fáciles de comprender. En este libro nos ofrece una selección de haikus de poetas menores de 12 años, magníficos. Esto ocurre también debido a la brevedad, que se asocia un poco brevedad con facilidad, que cuando alguien se inicia nos puede parecer sencillo porque estamos atendiendo únicamente a esas primeras reglas de composición de haikus y llevamos detrás toda nuestra carga cognitiva y la usamos para estas composiciones, lo cual en el mundo del haiku pues es un error, ¿no? Como vemos cuando nos vamos adentrando en el aprendizaje. Entonces, para los adultos hay algo que supone una dificultad, y es que el haiku requiere algo que hemos olvidado, que es la capacidad para emocionarnos, contemplar, sentir el aguare, el entrenar los sentidos que se nos han ido atrofiando con la tecnología y con algunos otros aspectos de nuestro entorno. Buscar espacios de silencio cada vez también es más difícil en un mundo tan ruidoso y reencontrarnos con el maravilloso espacio que es la naturaleza, ¿no? Esos espacios naturales. Adicionalmente, en el momento de la composición necesitamos contener esa carga de la que hablaba antes, cognitiva, y acallar nuestra mente, ¿no? Evitar adornos y ser sinceros, pues todo un ejercicio que necesitamos entrenar. También abandonar nuestro ego y ponernos en posición de testigos. Casi nada, ¿no? Aquí sí que radica la dificultad, a diferencia de los niños y niñas que lo hacen de una forma espontánea. Si a esto le añadimos también algunas reglas que vamos conociendo también y reglas no escritas a través de participación en cursos y seminarios y comprendiendo cuál es la verdadera naturaleza del haiku, tendremos que atender también al ritmo interior del poema, a establecer relaciones, seleccionar elementos y conseguir la armonía, también a través de las pausas o conseguir ese jaimi o sabor a haiku, que a veces es difícil de definir, pero es el que produce ese impacto final o hace que
que muchos lectores coincidan en calificar como buen haiku el poema. En definitiva, el haiku es un camino espiritual de aprendizaje de muchos años y no es un género literario, sino una forma, como sabemos, de estar en el mundo, prestando atención a lo que nos rodea, tanto el medio ambiente como los animales, los paisajes, las personas, un proceso que nos transforma positivamente, yo creo que nos hace mejores y nos ofrece una vida más plena, además de impactar en nuestro bienestar. Y bueno, esta sería mi respuesta, porque ya digo, puede parecer fácil al principio, pero es un camino de años. Incluso aún así habría que preguntarse, ¿no?, qué es el haiku y qué es un buen haiku, ¿no? A veces difícil de describir. Pues bueno, espero que os haya servido mi aportación, que por supuesto no será la única. Un abrazo y a tu disposición para cuando quieras que volvamos a hablar. Un saludo a todos y todas. Continuamos con otra haiyin, esta vez de Santa Clara, Cuba, Mayra Rosa Solís Santos, licenciada en Educación Informática. Realiza un trabajo excepcional en su taller de iniciación al haiku para niños. De este taller fueron seleccionados varios haikus por el prestigioso profesor español Vicente Aya para la publicación en la revista de El Rincón del Haiku. También se publicaron estos haikus en el libro Un gato en la hierba, bajo el sello de Otoño Editorial. De su libro Un instante, también editado en Otoño Editorial, podemos leer: Claro del monte, cabecea el chivito tras su madre. Hola Enrique, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de participar en tu proyecto. Es un honor y un inmensísimo placer. Bueno, desde mi experiencia personal te puedo decir que sí, es bien difícil escribir un buen haiku, aunque no lo parezca. Con el haiku nos pasa diferente a otros tipos de escritura. En tanto más lo conoces, lo estudias, lo profundizas, más difícil se hace escribirlo bien. Precisamente por la sencillez, por la eliminación del yo, por la concreción, por el sentido de cotidianidad. Lo más extraordinario para mí en este mundo del haiku, y que lo disfruto muchísimo, es que el poema se elabora en conjunto. El haiku no solo pertenece a quien lo escribe, sino también a quienes lo leen. Y este trabajo en colectividad hace que sea mágico. Yo pienso que es un gran reto escribir haiku y siento una profunda admiración por quienes lo hacen y han logrado que sea partícipe de estos instantes maravillosos, cargados de espiritualidad y de concreción. Es muy grato haber compartido este momento con ustedes. Nuevamente gracias, un fuerte abrazo desde el centro de Cuba. Por último, tenemos la reflexión de un gran haiyin, Juan Carlos Durilén, de Córdoba, Argentina. Juan Carlos no solo se introdujo en el mundo del haiku y del tanka con sus libros publicados Gotas de Luna, 2015, y el reciente La lluvia en el Tilo, 2021, sino que también tiene publicaciones de poemas, pensamientos, cuentos cortos, como su libro Detrás de los nombres, 2019. Destacar su blog Hojas de Haiku, donde muchos de nosotros hemos consultado para nuestros trabajos. Fundador del grupo de Haiku Córdoba, 2009. Sus artículos aparecen en numerosas publicaciones. Y por encima de todo este currículum destaca algo a señalar. Es un buen amigo. De su último libro de haiku leemos este: En todo el cielo, solo una golondrina, solo una nube.
Desde Argentina, un cordial saludo a todos. Y a ti, Enrique, muchas gracias por tu invitación. Decir, por empezar, que concuerdo con esa aseveración sobre el haiku. Ocurre que su sencillez y su brevedad son tentadoras, pero al mismo tiempo un desafío que no siempre se logra superar. La razón es simple. Muchos se lanzan a escribir haiku sin la suficiente información y formación. El haiku, como toda forma poética, tiene que sujetarse a ciertos preceptos elementales pero imprescindibles, partiendo de la base que se trata de una forma poética importada y por lo tanto requiere conocimiento y respeto por ese origen. El tema pasa por leer mucho, sobre todo a los poetas antiguos, para impregnarse, compenetrarse de ese espíritu del haiku. Esta expresión poética tiene también, pese a su brevedad, su propio ritmo, si ha de respetarse su canon silábico. Ese 5-7-5 no es caprichoso ni accidental. Proviene de una tradición del espíritu poético japonés y ha encontrado en nuestra lengua un campo propicio para su práctica. Pero ha de saber quien se lanza a su escritura que es necesario sujetarse, en nuestro caso, a ciertas normas elementales de versificación castellana, quizás no más de lo relativo a la sinalefa y al acento final. Esto permite, con una adecuada selección de las palabras precisas, que el haiku tenga fluidez y ritmo, porque estamos hablando de poesía. No es un proverbio, no es una sentencia, no es un aforismo, es poesía. Quizás más adelante, una vez dominados a la perfección estos preceptos, se pueda intentar otras formas de expresión dentro del llamado haiku libre. Yo no adhiero al mismo, pero intuyo que, tal como ocurre en el propio Japón, han de convivir estas dos tendencias, siempre y cuando se respete su espíritu, algo que por estos tiempos se ha olvidado bastante. A propósito, muchos piensan que esa sujeción a su esquema silábico limita las posibilidades de expresión. Opino lo contrario. Es una disciplina, una ascesis que permite depurar su práctica desde el momento que impone seleccionar la palabra adecuada, la más representativa sobre el motivo que expresa el haiku, ganando este en profundidad y belleza. Bien, amigos, creo que es todo, en síntesis, lo que se me ocurre expresar sobre el tema propuesto. Mis disculpas si me he extendido en demasía, pero el asunto es siempre apasionante y siempre motivo de análisis serio para la buena salud del haiku, desde mi modesta percepción. Muchas gracias y hasta siempre. Llegamos al final de este programa. Esperamos que os haya gustado. Informaros que podéis oír todos los emitidos en la cuenta de YouTube de Hojas en la Acera. Hasta el próximo programa. Y sed felices, sin más.